Bueno, quiero en primer lugar darle la bienvenida a todas las panelistas. Muchas gracias por su compromiso con esta causa y por reservar tiempo para este espacio. Y en primer lugar le vamos a dar un espacio cortito a la apertura y vamos a invitar a representantes de las organizaciones que hoy nos acompañan. Delfina García Hamilton, especialista en mujeres, paz y seguridad, ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Lucila Pizzarulli, jefa de la oficina de OIM en Uruguay, ad interim, y en representación de la Dirección Regional de OIM. Y Tania Frank, coordinadora académica de la Fundación para el Periodismo de Bolivia. Adelante, Delfina, bienvenida. Gracias por esta intervención. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar aquí en este espacio en representación de ONU Mujeres para discutir un tema crucial que, como decías, de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Y es la importancia de la comunicación y el compromiso de los medios en la construcción de una sociedad que no discrimine, una sociedad más justa, especialmente en este encuentro en lo que respecta a las personas en movilidad. Nuestros agradecimientos, por supuesto, a las colegas de OIM, con las que trabajamos de manera muy cercana, a la UNESCO y a la Fundación para el Periodismo de Bolivia, pero sobre todo también un agradecimiento a todas las personas que nos acompañan acá en la virtualidad. La realidad es que este encuentro nos convoca en el marco de un fenómeno de movilidad humana sin precedentes en nuestra región, a los flujos de movilidad que vemos y que conocemos, se suma la emigración de Venezuela, que se ha convertido en uno de los desplazamientos externos más grandes del mundo. Hoy las personas venezolanas, refugiadas y migrantes, suman más de 7 millones, y de las cuales 6 de esos 7 millones están en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Y cada vez más mujeres, pero también mujeres a cargo de hijos, de hijas, pero también de personas adultas mayores, forman parte de estos procesos migratorios, son solicitantes de asilo y de refugio y protección internacional. Las mujeres migrantes y refugiadas, además, enfrentan numerosos desafíos que están enmarcados en la discriminación de género, en la xenofobia y en barreras institucionales en el acceso a derechos. Hay un estudio que se publicó hace 2 años que se llama Nuestro Derecho a la Seguridad, colocando a las mujeres en el centro de la búsqueda de soluciones frente a la violencia de género, que fue desarrollado por 2 agencias también con las que trabajamos muy de cerca, por el ACNUR y Hayas, que no es específicamente el Cono Sur, sino que se llevó adelante en 7 países de América Latina y el Caribe, y que arrojó conclusiones muy interesantes para compartirles hoy, que pueden enmarcar un poco la discusión que van a llevar adelante ustedes a lo largo de esta jornada. Uno, fue un estudio que se realizó a partir de entrevistas, ¿no? Y una de las conclusiones que saca es que el riesgo de sufrir violencia de género está presente en todo el ciclo de desplazamiento forzado y de movilidad humana, está en los países de origen, en tránsito y en destino. Pero sí dice que en el tránsito es el momento que las mujeres consideran de mayor riesgo. La primera manifestación de violencia basada en género que se identifica en este estudio es la violencia sexual, seguida por la violencia psicológica y en última instancia por la violencia física. Y uno de los hallazgos que trae este estudio es que existen factores que exponen o que pueden exponer a las mujeres a una mayor situación de riesgo de violencia, que son la xenofobia, la falta de oportunidades de empleo, sobre todo en los países de acogida, y el limitado acceso a la información. Los espacios públicos también son identificados como el principal lugar de riesgo, seguidos por el hogar y el trabajo. Y una de las cosas que arroja, pero por eso las quiero traer a esta conversación, es que estas mujeres tienen poco conocimiento de sus derechos y de los servicios disponibles en sus comunidades. El estudio arroja que el 62% de las participantes no conocen cuáles son sus derechos, o sea, los derechos que tienen las personas refugiadas y en movilidad humana, en caso de estar en riesgo de violencia de género, y 55% desconocen los servicios disponibles en sus comunidades. Esta brecha en el acceso a la información se suma como un factor que expone a estas personas a un mayor riesgo que tienen las mujeres. Hace poco estuvimos en una conferencia en el 5º Congreso de Mujeres en Contextos Migratorios que se celebró en Panamá en julio en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer. Alguna de las colegas que están aquí también participó de este encuentro. Y uno de los
de las conclusiones que salió de este encuentro es que es necesario un cambio de narrativa, donde las mujeres migrantes no sean vistas solamente como víctimas, sino también como personas con agencia, sujetas de derecho, y entre ellos el derecho a una vida libre de violencias. Pero también, sobre todo, capaces de tomar decisiones que afecten sus vidas y que afecten las vidas o la dinámica en sus comunidades. Así, desde el mandato de ONU Mujeres, trabajamos de manera ardua para que la respuesta a la movilidad humana en la región tenga una perspectiva de género e interseccionalidad, mitigue los riesgos de protección y contribuya a las autonomías de las mujeres en movilidad. Por ejemplo, apostamos a la provisión de cuidados para las familias y el trabajo conjunto con los varones, con los hombres, para repensar las masculinidades y su rol en los cuidados. Este es un trabajo que estamos haciendo específicamente en Ecuador y en Colombia, por ejemplo. Generamos metodologías innovadoras para medir el empoderamiento económico de las mujeres. Acompañamos el fortalecimiento de las instituciones en la respuesta, digamos, a situaciones de protección, pero también en la integración económica, y apoyamos espacios para que las mujeres en movilidad y las mujeres de las comunidades de acogida voces en torno a una mayor cohesión social. Dicho esto, espero que este taller, este encuentro, sea inspirador, que ponga a disposición herramientas e ideas que ayuden a abordar los diversos retos a los que los países se enfrentan cuando hablamos de prevención y respuesta a las violencias basadas en género y de la población migrante y refugiada. La comunicación desempeña un papel crucial en esta ocasión. Los medios de comunicación tienen la capacidad de dar voces a quienes la tienen y de desafiar los estereotipos dañinos. Pero también, lamentablemente, y por eso es importante estos espacios, también pueden perpetuar prejuicios y sesgos. Es por eso que es esencial que los medios asuman un compromiso fuerte y firme en la lucha contra la discriminación de género y migratoria. Bueno, y con esto les agradezco, muchas gracias y realmente espero que este encuentro sea fructífero. Muchas gracias, Delfina. Muchas gracias por tus palabras y ahora le vamos a dar la palabra a Lucila Pizzarulli de OIM. Bienvenida, adelante. Buen día a todas, buen día a todos también, bienvenidos, bienvenidas. Espero me escuchen bien ahí porque tenía una interferencia recién de conexión. ¿Está perfecto así? Todo bien. Genial, bueno, muchas gracias. De mi parte, un placer formar parte de esta apertura, de este panel, de este evento tan importante que estamos organizando, este webinar junto con ONU Mujeres de América Latina y el Caribe y Uruguay también, por la oportunidad, además de muy grata de mi parte, de poder abordar este tema tan relevante en el mundo y en la región, en nuestra región en particular, como decía Delfina recién, por todos esos aspectos y dimensiones que ella mencionaba, y en particular para poder profundizar y ahondar sobre la interseccionalidad entre el género y la migración. Este evento fue coorganizado junto con los colegas de la oficina de la OIM Uruguay, así que muchas gracias también a mis colegas, por supuesto, la oficina regional de la OIM para América del Sur, que también participó en la coorganización y es parte del panel de exposición del día de hoy. Agradecer finalmente el apoyo de UNESCO y la Fundación para el Periodismo de Bolivia, quienes apoyaron también en el desarrollo de esta actividad. Bien, en principio de mi parte me gustaría mencionar la importancia de estos espacios abiertos, pero especialmente dirigidos a personas que trabajan en los medios de comunicación, ya que nos va a permitir arrojar luz y nos permite también orientar a profundizar y reflexionar en conjunto sobre las dinámicas de poder sobre las cuales emergen nuestras prácticas. Dinámicas y relaciones de poder que a la vez afectan el campo de oportunidades y afectan especialmente el campo de oportunidades para las mujeres y potencian las inequidades que ambas organizaciones, todas las que formamos parte de esta coorganización, buscamos combatir. Sin repetirme demasiado con las palabras que dijo Delfina, que compartimos también, las mujeres migrantes aportan sustanciales beneficios en los países de origen, tránsito y destino. Es algo que mencionamos habitualmente desde la OIM. Y esos aportes se hacen desde múltiples niveles. Puede ser un nivel económico, puede ser visto desde la dinámica o el componente sociodemográfico, porque además las personas migrantes
que se están moviendo en los últimos, están migrando particularmente que en la región en los últimos años, más con mayor énfasis, son más que nada personas jóvenes en edades activas. Entonces el componente sociodemográfico como aporte al desarrollo de los países de origen, tránsito y destino es muy relevante. También, por supuesto, hay aportes sobre las sociedades, sobre las comunidades, sobre los países en general a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel deportivo, a nivel social también fundamentalmente. Entonces, decimos, las personas migrantes, las migrantes son factores de desarrollo por estas oportunidades que genera la migración a nivel multinivel. Y estas contribuciones ayudan a sostener las economías representando un sustento para las familias y las comunidades, algo que es especialmente importante en contexto o en época de crisis socioeconómicas también en distintos países de la región. Y si quisiera como particularizar o enfatizar más que nada en los aportes económicos, porque decimos que las personas migrantes, las mujeres migrantes contribuyen a nivel de ser trabajadoras, además contribuyen a nivel de ser emprendedoras, desarrollando negocios, experiencias súper exitosas que además generan otros puestos de trabajo. Además son consumidoras, además son contribuyentes al servicio, a los sistemas de recaudación pública en general, y también son ahorradoras en esos países de destino y favorecen a través de las remesas el sostenimiento de sus familias en los países de origen. Por lo cual, cuál relevante resulta los aportes y las contribuciones de las mujeres migrantes a nivel económico desde estos múltiples aspectos. Pero también quisiera enfatizar y particularizar sobre los beneficios a nivel social, que son muy importantes también, ya sea por la adquisición y transferencia de competencias, conocimientos, ideas, normas sociales, valores, así como también particularmente en la generación de organizaciones de la sociedad civil, que en la región es bien importante y central también, porque vemos cómo han surgido organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres. Entonces los liderazgos femeninos en la región de estas organizaciones sociales son fundamentales. ¿Y por qué son muy importantes? Porque en el sentido de aportes de valores favorecen a la construcción de sociedades más justas y solidarias. Y con ese contexto, con esas palabras, me gustaría concluir agradeciendo particularmente la participación de las panelistas invitadas por su labor, compromiso y dedicación fundamentalmente en torcer las desigualdades de género, que, como digo, es muy relevante para la construcción de sociedades más solidarias y equitativas. En ese sentido, agradecer entonces a la colega Alba, a Denise, Anita y Amanda. Saludar finalmente a las personas que están conectadas a través de Zoom y de Facebook de ONU Mujeres, y espero nuevamente tengan una excelentísima y fructífera jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Estas intervenciones nos ponen mucho en contexto y esto me parece particularmente interesante. Vamos también ahora con Tania, que tiene algunas palabras también para compartir. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, Constanza, Alba, Denise, Anita, Amanda, Delfina y Lucila, y a todos quienes son parte de estas acciones, tanto a través de Zoom como también a través del Facebook Live. Nosotros consideramos que en el contexto de un mundo globalizado y en constante cambio, la migración se ha convertido en un fenómeno cada vez más relevante y más importante para tener políticas públicas a nivel nacional y también el apoyo de la comunidad internacional. En medio de esta realidad, las mujeres migrantes enfrentan, lo han dicho ya nuestras antecesoras, desafíos específicos que merecen una atención especial, ¿no? Desde la falta de protección a sus derechos hasta la discriminación y la violencia de género, ¿no? Las mujeres migrantes a menudo se encuentran en una situación vulnerable, expuestas a muchos o millones de peligros, y es necesaria una atención integral por parte de las comunidades locales a donde llegan los migrantes y también de la comunidad internacional, ¿no? En estos momentos en el que desarrollamos el foro, es una realidad en el
que hay cientos de mujeres cruzando las fronteras y están caminando por nuevas oportunidades. La inclusión y el empoderamiento de las mujeres migrantes no solo benefician a ellas mismas, lo decían bien, sino que también enriquecerán nuestras comunidades y promoverán un mundo más justo y equitativo para todas y todas. En ese contexto es un deber generar este tipo de espacios, y para la Fundación para el Periodismo un deber y un compromiso que ser parte de este tipo de acciones. Sin más que decirles, les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo por estar conectadas. Es una de las actividades que estamos desarrollando, hemos iniciado el año pasado, sin embargo continuamos y creemos que esto debe seguir y hay que repetir, hay que reiterar, hay que fortalecer tanto a nivel de los medios de comunicación, de los periodistas y también de la comunidad en general, la importancia de poder ser resilientes, de poder apoyar, de poder ayudar y de poder promover políticas que nos permitan ser más equitativos y tener unas sociedades mucho más justas. Así que muchísimas gracias, Constanza, y gracias de verdad a las panelistas por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Tania. Bueno, y ahora bienvenidas a todas las panelistas, creo que ya les hemos dado la bienvenida desde la apertura, y la verdad que es muy feliz para nosotros contar con la experiencia y con la mirada de ustedes para enriquecer esta conversación. Así que le vamos a dar primero la palabra a Alba Goicoechea, experta en género y migración. Ella es parte de OIEMA para la oficina regional y nos va a poner en contexto de la situación de las personas migrantes y en especial con foco en mujeres migrantes. Adelante, Alba, bienvenida. Muchísimas gracias, colegas. Un gran saludo, un agradecimiento muy inicial. En particular, quisiera agradecer a ONU Mujeres, en nombre de todo el equipo, tanto a la oficina de Argentina como a la oficina en Uruguay por esta invitación, así como también al equipo de la OIM Uruguay, a Lucila y a Lucía, por haberme invitado a ser parte de este panel, para hablar de un tema que es más que necesario en el contexto actual que estamos viviendo. Ya no quisiera repetir algunos temas que fueron mencionados y que de alguna manera le dan el encuadre a la importancia de abordar desde una agenda de la igualdad, un imperativo ético para el desarrollo sostenible, los temas de género, y que las personas migrantes, quisiera primero decir que son personas antes que migrantes. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de abordar estos temas que quiere recordar el derecho internacional, recordar que hablamos de personas, recordar que en un mundo tan complejo y cambiante, donde la desigualdad constituye un imperativo que está presente en nuestra vida, en la vida de esta región, en la región de América Latina, va a tener un impacto, por supuesto, directo en que las personas busquen oportunidades de sobrevivencia y puedan consolidar otros proyectos de vida o una vida en otros lugares. Dentro de, por supuesto, de esta movilidad están las mujeres, y las mujeres que también, como ya se dijo, se ven expuestas a distintas situaciones de riesgo y situaciones que pueden comprometer, digamos, su bienestar y en muchos casos hasta su propia vida. El objetivo de mi presentación es muy corto, es dar una introducción como muy general. Acabamos de publicar un informe sobre tendencias migratorias en las Américas. Me gustaría compartir con ustedes simplemente algunos datos. Lamentablemente quisiéramos tener más datos con enfoque de género, pero esa es una tarea que hay que continuar trabajando en conjunto desde los estados, la comunidad internacional, que nos estamos abocadas a esta tarea de trabajar en el campo migratorio. Entonces, brevemente quisiera empezar por ahí, quisiera compartirles algunos datos, algunas cifras que puedan servir un poco para la discusión que viene después. Y básicamente, ¿en qué estamos con la migración? Ya se habló Delfina, mencionó que hoy la movilidad humana ha cobrado un estado muy importante en la región, en las Américas en general, donde el incremento en el número de personas que se mueven ha aumentado sosteniblemente. Yo no voy a estar repitiendo las cifras, las tienen ustedes allí, pero las Américas ocupa hoy el 26% de la población migrante en el mundo. Es decir, estamos hablando de un incremento sustantivo y que en los últimos años lo hemos visto, continúa este movimiento creciente con algunas variantes que van a tener que ver, por ejemplo, los movimientos hacia dónde se dirigen. Desde
90 hasta el año 2000, hay una duplicación de la población migrante en América del Norte y se triplica la población emigrante en América Latina y el Caribe. Es decir, hay una migración constante, en muchos casos, vamos a ver, también de carácter intrarregional, que se da en los continentes de las Américas. Los principales destinos, por supuesto, han cambiado. Argentina continúa siendo un país receptor desde hace varias décadas de población migrante, también ahora lo es Colombia. Chile es otro país que hoy tiene una preponderancia en materia de ser país receptor de población migrante, así como también lo fue Venezuela, Perú, México y Brasil. Ahora, es importante destacar que el 80% de esta población que se mueve en la región sudamericana es de carácter intrarregional, y esto no es menor, porque nos da la pauta de cómo esto nos lleva a, digamos, a los retos y desafíos en materia de justamente de gobernanza de esta migración en América del Sur. Por otro lado, también ya se habló acá de la importancia de la migración y el desplazamiento de población venezolana, que ha sido muy significativa en estos últimos años. Si vemos el contexto hemisférico, vemos que por lugar de destino, el grueso de la migración, como ya les dije, se orienta hacia América del Norte, que tiene el 80% de la migración de las Américas, pero América del Sur, en un incremento sostenido en los últimos años, ya tiene el 15%, luego le sigue Centroamérica y el Caribe. Estamos hablando de una movilidad intensa que va a tener, digamos, como ya se mencionó, los retos y los desafíos. En materia de género, si bien les digo, faltan estudios, eso es un debe que hay que continuar trabajando, estamos haciendo esfuerzos con ONU Mujeres en ese sentido, en el marco de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, pero sí podemos decir que podemos ver una cierta paridad en términos de mujeres y hombres que se movilizan y que son, digamos, la categoría de población inmigrante hacia el año 2000. Pueden ver ustedes, estamos hablando de un 49% de hombres y un leve incremento del 51% de mujeres en lo que tiene que ver con la inmigración. Respecto a las personas que emigran, ahí tenemos una paridad de un 50 y un 50%. Nuevamente, tomar como un análisis a la región, a las Américas, que es también poner el foco en América del Norte, que continúa siendo, como ya dije, la principal región de inmigración, en tanto la inmigración es más importante en las otras regiones, sobre todo en la región del Caribe y Centroamérica, incluyendo México, que también son importantes en términos de ser países de origen de migración. Veamos un poco qué pasa en nuestra América del Sur. Ya se mencionó la importancia de la migración venezolana. Estos son datos del 2022 de las personas que han circulado desde Venezuela hacia otras regiones del mundo, pero fundamentalmente América del Sur, y dentro de ella Colombia, Perú, Ecuador y Chile. También tenemos la migración colombiana, producto en muchos casos por el desplazamiento interno y una emigración hacia otros destinos como Estados Unidos, Panamá, España, Ecuador, entre otros. Pero también no debemos descuidar, y sobre todo que si bien no tenemos los datos desagregados, pero sí tiene que ver con dónde vamos a poner el foco de lo que está pasando en la migración caribeña, y acá tenemos población haitiana, cubana y dominicana que han emigrado en los últimos años a América del Sur en busca de oportunidades laborales. También están otros movimientos migratorios que son parte del panorama migratorio regional, que es lo que llamamos la migración extracontinental. Fundamentalmente vienen del continente africano y asiático. Otro de los temas importantes que también entran hoy en la discusión y que está presente en los foros, en los espacios gubernamentales, se habla del tema migratorio, que ocupa gran parte de la agenda migratoria, es todo lo que tiene que ver hoy con el famoso llamado tapón del Darién, donde ustedes saben, lo habrán visto en las noticias, los periodistas, los comunicadores que están siguiendo este tema, que ha habido un incremento exponencial en los últimos siete meses del 2023, con un crecimiento de población que se mueve hacia el norte, y va a tener una implicancia en términos, si podemos caracterizar esta población en perfiles demográficos, donde las mujeres ocupan un 35% de esa población que se mueve. Y quisiera resaltar acá otro tema que es importante y muy sensible, que son la movilidad de niños, niñas y adolescentes, que representan el 21% de esta migración que circula en las Américas. Ahora bien,
Se ha hablado acá de los factores de riesgo, ya Delfina habló del riesgo de la violencia basada en género en base a la evidencia y a los estudios que se han realizado, de las distintas formas de violencia que experimentan las mujeres en estos tránsitos. Quisiera acuñar un término de la profesora Yoconda Herrera, habla de las formas de tránsito permanente, la movilidad en la región, las personas se mueven entre países. Ya salimos de aquel viejo esquema de que la migración implicaba una permanencia, sino que las personas están un tiempo, vuelven a salir, en muchos casos retornan y vuelven a salir nuevamente hacia otros destinos que no necesariamente es el primer país al cual emigraron en la primera etapa de la migración. Y esto tiene muchos retos, muchos desafíos, entender estas formas de movilidad, entender estos tránsitos, entender cuáles son los perfiles, digamos, de población que se mueve, que está en una situación de especial vulnerabilidad, y que esto va a tener que ver fundamentalmente con, digamos, las personas, por ejemplo, las mujeres que viajan solas, los niños no acompañados, las personas en situación de discapacidad, la población, y otros perfiles que no quisieron dar, pero que ya fueron mencionados, que colocan a estas personas en una situación de especial vulnerabilidad frente al riesgo de situaciones que sabemos y conocemos. Una de ellas, una de las peores expresiones de la violencia basada en género, que es la trata de personas, que sigue presente en nuestra región, siguen estando presentes, digamos, estas vulneraciones, estos cuerpos sexualizados que se utilizan, que se mercantilizan, que se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad y que forman parte de un escenario especial de protección que se debe atender en nuestra región. También se mencionó la xenofobia. La xenofobia la hemos visto, quienes están siguiendo la prensa saben que hay expresiones de xenofobia cada vez más presentes, que se entrecruzan con otras variables. La aporofobia, por ejemplo, el rechazo, el rechazo hacia las personas por su nacionalidad, los estereotipos y los prejuicios y los sesgos que se construyen en torno a ciertos perfiles de personas migrantes, lo cual es muy peligroso porque atenta justamente a la proyección de sociedades inclusivas y que limitan la posibilidad de alcanzar, como mencionaba Constanza, un acuerdo social en el tratamiento de las personas. Y vuelvo a poner el énfasis, estamos hablando de personas, no estamos, por que sean personas migrantes, o sea, antes que ser migrantes son seres humanos. Y por eso es muy importante este tipo de actividad, porque de alguna manera permite y construye una posibilidad de continuar trabajando entre todas y todas para lograr superar estas violaciones de derechos humanos a los que estamos viendo. Que me permito ahora sí, como brevemente, en parte fue lo que habíamos acordado con el panel, dejarles a ustedes, sobre todo a las personas que están en el ámbito de la comunicación, algunas recomendaciones que no pretenden ser exhaustivas y alguna guía de recursos que puedan ser útiles a la hora de comunicar y trabajar el tema migratorio. En primer lugar, esto son las recomendaciones de la OIM respecto a este tema. Las palabras importan. Cuando hablamos de migración tenemos que tener precisión terminológica respecto a cómo definimos a las personas migrantes. Hay un ejemplo de esto, es por ejemplo el uso de la palabra ilegal. Personas no son ilegales, están en una situación migratoria irregular. Entonces, para ello les quisiera compartir este glosario de la OIM sobre migración, donde van a encontrar un conjunto de definiciones que son útiles a la hora de transmitir y comunicar en el campo migratorio. Otras cuestiones que tienen que ver con lo que ha sido, digamos, el recorrido, las lecciones aprendidas y algunas recomendaciones también posibles de compartir con ustedes tienen que ver con, por ejemplo, respetar la dignidad de las personas que migran, cuidar el lenguaje y el lenguaje metafórico, sobre todo aquel que es de carácter deshumanizante, que coloca como que las personas que cuando se mueven, por ejemplo, frente a un conflicto, frente a una crisis ambiental, que estamos hablando nuevamente de seres humanos, entonces el uso del lenguaje es muy importante. Una segunda cuestión tiene que ver con desafiar los discursos de odio, es decir, evitar el estereotipo o las imágenes negativas que se refieren, por ejemplo, al origen étnico de las personas migrantes, o cuando se pone el énfasis, como les decía, la nacionalidad como una categoría excluyente, personas de cierta nacionalidad, que se construyen estos prejuicios y que de alguna manera van a afectar y van a tener un impacto en un rechazo y un odio hasta esta población. Cuando se habla de personas migrantes, en tercer lugar, la importancia de las fuentes.
Y cuando me refiero a las fuentes, no solamente a los datos estadísticos, me refiero a otros estudios que pueda haber sobre el tema, la importancia de investigar, la importancia también de interactuar con las propias personas migrantes, con otros grupos de interés, organizaciones de la sociedad civil, que pueden dar cuenta y dar mayor información de calidad respecto a la situación de estas personas. Por otro lado, también asegurar que las coberturas sean balanceadas, evitar la victimización, no irse a los extremos, o no simplificar de manera excesiva el tratamiento de estos temas. Quisiera también poner algunas cuestiones que tienen que ver con el enfoque internacional, sobre todo cuando se habla de la migración, contextualizarla dentro de un marco global que trate de alguna manera de alejarse de los intereses locales o nacionales que de alguna manera pueden estar presentes y exponer una comprensión, digamos, más amplia de la migración y que no quede solamente en una conflictividad muy ajustada a la local. Y finalmente la importancia de la evidencia, la importancia de utilizar información veraz, precisa, que sea transparente, que se pueda compartir con el público, las fuentes, los recursos, entre otras cuestiones. La tarea educativa es una tarea importante y los medios de comunicación, por supuesto, que cumplen un rol fundamental en poder educar desde un mandato ético el tratamiento de los temas, incluyendo la migración. Por otro lado, quisiera también compartirles algunos recursos de un trabajo que se hizo aquí en la Argentina, sobre materiales para el fortalecimiento de la perspectiva intercultural, a cargo de la OIM Argentina. Allí ustedes van a encontrar una suerte de materiales que tienen que ver, por ejemplo, con herramientas para confrontar los discursos discriminatorios, que les va a proporcionar una base empírica para sustentar, como mencionó Lucila en la introducción, los aspectos positivos de la migración, cómo aportan las personas migrantes a las sociedades receptoras, encuadres teóricos conceptuales, propuestas pedagógicas, entre otras. También tienen ustedes materiales que tienen que ver en el marco de una campaña que se llama Chau Prejuicios, es un marco conceptual sobre la discriminación, la xenofobia y una reflexión sobre las prácticas cotidianas naturalizadas, y el glosario, como les mencionaba, específico sobre esta temática. Una buena práctica también muy interesante que se realizó con un medio de comunicación, el Monde Diplomatique, son un dossier, una serie de dossier que se sacaron sobre distintos temas vinculados a la migración, como la educación, la seguridad, el gasto social, etcétera, y que de alguna manera tenían como objetivo justamente de construir los mitos sobre las migraciones. Un ejemplo de ello puede ser, y vinculado a la temática que hoy estamos trabajando, es las mujeres migrantes, por ejemplo, vienen a la Argentina a cobrar planes. Bueno, a partir de ahí, mediante esta publicación y sobre la base de estudios, lo que se buscó justamente fue crear conciencia en torno a estas narrativas negativas que atraviesan a las personas migrantes y desmontar ciertos mitos que están presentes y que tienen sesgos de género, por supuesto, que indican que las mujeres migrantes buscan asentarse en el país para ser titulares de las prestaciones sociales que el país brinda. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo desde los medios de comunicación se han levantado iniciativas justamente tendientes a deconstruir estos estereotipos y estos prejuicios. También hay campañas como Crónicas Migrantes, de la revista Anfibia. Son crónicas sobre la migración destinadas a periodistas, investigadores, activistas, que generan historias reales, le dan voz a las personas migrantes que pueden contar sus historias y que también es un recurso útil que dejamos a disposición. También hay campañas que se han hecho a nivel de temas de infancia, como microprogramas destinados a las infancias, también podcasts de historias de vida de personas migrantes que llegaron a la Argentina contando sus historias, y que de alguna manera todas estas herramientas constituyen recursos que dejamos también a disposición, campañas de migrantes activas, de mujeres, feminidades migrantes, disidencias. También busca, por supuesto, esta campaña visibilizar el rol de las personas migrantes como activistas, defensoras de sus derechos y los derechos de los colectivos identitarios. Y por supuesto en un cruce interseccional que cruza la migración con otras identidades. Y finalmente, en un trabajo que hicimos conjuntamente con ONU Mujeres, sabemos los vínculos que hay entre el género de la migración y el sistema de cuidados. Y esto va a tener que ver con cómo se organiza la migración, tanto en su inserción laboral, como también los sistemas de arreglos familiares, entre otros factores, y que están presentes en países de tránsito
países de origen y destino. Así que les dejamos también este material que puede ser útil a la hora de abordar este tema. Con esto terminaría. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Alba. Súper interesante, no solo los datos, sino también justamente todas estas herramientas y toda la importancia del trabajo interagencial y de diferentes actores en todo lo que tiene que ver con estos temas. Le vamos ahora a dar la palabra a Denise Mota. Denise es periodista, trabaja en France Press y sus temas de interés también siempre tuvieron que ver con justamente la integración y así de ahí su especialidad. Bienvenida, Denise, y adelante con tu intervención. Bueno, buen día a todas y todos también, que veo acá los participantes. Muchas gracias, sobre todo a las instituciones que están organizando estos encuentros, que son súper importantes para, bueno, para los que estamos en la línea de frente, digamos, de seguir desarrollando contenidos, pero también para los que reciben estos contenidos, porque también es una realidad que ahora todos producimos contenido, entonces con eso las responsabilidades crecen, pero también crecen nuestras oportunidades de contribuciones significativas. Yo quisiera compartir una pantalla, más que nada, para resumir un poco por dónde va a venir esa intervención, a modo de resumen. Si no están viendo me avisan, pero creo que sí. Bueno, yo voy a hablar de algo que Alba comentó bien, Delfina al inicio, Lucila, que es esa palabrita que me parece que es una palabra mágica, que es interseccionalidad, y yo voy a hablar desde una perspectiva de periodismo interseccional, que es lo que yo vengo haciendo en los últimos 28 años de carrera que llevo en el periodismo. Interseccionalidad es un concepto que nace en Estados Unidos a fines de los años 80, se volvió muy popular ahora en los últimos años y me parece que es una fortuna que se haya vuelto popular porque nos ayuda mucho. Interseccionalidad es una herramienta crítica, es una herramienta analítica. Una de sus principales especialistas es una socióloga estadounidense llamada Patricia Hill Collins, que es muy clara, es muy didáctica a la hora de explicar cómo podemos analizar dimensiones, sobre todo sociales, pero también políticas, económicas y culturales, con los lentes de la interseccionalidad, y yo trato de aplicarla al periodismo. Entonces vamos a hablar un poco primero sobre los problemas generales que perpasan nuestras coberturas, y ahí también yo quiero hacer un disclaimer que nos afecta a todas y a todos los comunicadores, a todos los periodistas. Yo no me pongo para nada en un lugar de dictar regla de nada. Esa es una reflexión permanente y diaria y cotidiana, y los colegas que nos están escuchando saben que eso es a veces un desafío porque tenemos que actuar rápidamente en una realidad cambiante, dinámica, muy desafiante, cada vez más rápida. El periodismo tratando de competir con las redes sociales, ¿no? Lo que ya es una capa de estrés más grande. Entonces todo eso que quiero compartir es a título de reflexión y de intercambio. También estoy muy interesada en escuchar las demás colegas. Entonces, a título muy general, algunos problemas de las coberturas son sesgos, narrativas deshumanizantes, que ya hablaba Alba también, migrantes o extranjeros, y que de hecho hay una brecha salarial, hay una brecha económica, pero no se trata solo de eso. Lo que yo llamo de una disociación cognitiva que terminamos practicando de forma inconsciente, las cajas de resonancia que nos transformamos los periodistas con reproducción de discursos, y las agendas congeladas. Yo voy a entrar en detalles un poquito más sobre todo eso y después volvemos a los otros temas. Los sesgos son estos sesgos que se autoalimentan, que están relacionados con una visión de los inmigrantes como un problema, ¿no? Un problema para las comunidades a las que llegan, esa vinculación permanente que como periodistas tenemos esa tentación que hay que romper, de vincularlos siempre con hechos de narcotráfico, de violencia y de episodios de criminalidad en general. Eso viene acompañada de una narrativa deshumanizante, es como que son personas sin pasado,
sin habilidades, sin talentos, que no traen contribuciones, que no son bienvenidas, ¿no? De forma general, que les hacemos un favor al recibirlos, que vienen a complicarnos la vida, a cambiar las costumbres, la cultura, las reglas sociales, la convivencia. Eso se nota mucho en el discurso del día a día, se nota muchísimo en las redes sociales y lamentablemente a veces el periodismo que hacemos de una cierta forma lo termina reproduciendo incluso en la elección de las palabras, en la elección de las pautas, en los enfoques que se terminan repitiendo en nuestra labor. Después está un ejemplo que es anecdótico, pero me parece que es muy ilustrativo, que es una costumbre muy curiosa, que yo noto mucho acá, y digo que noto mucho acá porque, claro, a la sociedad uruguaya, al ser más chiquita, yo creo que es más fácil de entender algunos fenómenos y por eso es tan interesante analizarla, pero que también pasa en otros países, pero es esa costumbre curiosa de utilizar términos diferentes dependiendo del poder adquisitivo o de los beneficios o las bondades que están vinculadas a determinados tipos de extranjeros. Entonces, se suele usar el término extranjero para referirse a personas que vienen a vivir en el país y que tienen un considerable poder económico, y por otro lado se usa la palabra migrantes en general cuando son personas pobres, ¿no? La asociación inconsciente es obvia, que es la de vincular migración y pobreza como sinónimos. Yo paro de compartir esa pantalla y quiero compartir algunos ejemplos. A ver si puedo hacerlo acá. Sí. Acá. Voy a mostrar 4 ejemplos de medios súper diferentes entre sí y que no es para nada, y hago también acá un otro disclaimer muy claro, que no es una crítica a los medios de comunicación, porque estos egos los tenemos todos, vuelvo a repetir, yo también podría perfectamente haber titulado como voy a mostrar en estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, a lo que me refiero son los términos y las asociaciones que tenemos arraigadas y no a los medios de comunicación. Ese título, por ejemplo, dice: costo de vida, extranjeros que viven en Uruguay destacan calidad de vida y idiosincrasia del país. Y la imagen es un hombre en la Rambla montevideana, andando en bici. Es una imagen que nos lleva a una idea de calidad de vida, a una idea de disfrute, a una idea de ciudadanía. ¿Tá? Después tenemos... acá, no. Ay, ¿para qué? Un minuto. Después tenemos una otra nota que también dice: boom de extranjeros. ¿Cómo es vivir en Punta del Este? Entonces, lo mismo. Cada vez más personas de otros países eligen Uruguay para vivir, con preferencia en la ciudad balnearia que se ve transformada en todos sus aspectos. Y la foto es una imagen aérea de Punta del Este, que también, como todos sabemos, es el balneario insignia, el balneario premium de Uruguay. Por otro lado, después tenemos este titular, para que baje un poquito acá, que dice: casi 6.000 niños de las escuelas públicas del Uruguay son migrantes. Y entonces migrantes, y ahí ya cambia. Entonces, ¿qué ponemos? Una niña afro con un peinado que se identificaría para la sensibilidad uruguaya como no uruguayo, o sea, un peinado que remite más tal vez a un país caribeño, tal vez a Brasil, directamente a un país africano. Y por último, una otra nota que dice: los migrantes recientes ganan 15% menos que los uruguayos en igualdad de condiciones, según estudio. Y de nuevo, la imagen es un hombre afro, un vendedor callejero en la peatonal Sarandí, Montevideo. Y acá lo que me quisiera, también paro de compartir un poquito acá, yo lo que quisiera compartir acá es el uso evidente que hacemos de las palabras de extranjero
inmigrante y de cómo estas palabras, como decía Alba, las palabras importan y cómo estas palabras vienen, no raro acompañadas de imágenes que solidifican los estereotipos, porque por ahí el vendedor callejero es uruguayo. Puede perfectamente ser un uruguayo, aunque no tengamos, o aunque el uruguayo promedio no tenga esa idea de uruguayo. Yo vivo en Palermo acá y tengo vecinos que son como ese vendedor callejero y nacieron en Montevideo, a la vuelta de la esquina. Entonces, es necesario muchas veces hacer una reflexión, no solo sobre los términos, sino también sobre las fotos y sobre las asociaciones, muchas veces involuntarias, que hacemos. Voy a volver a compartir mi ruta de vuelo. Y volvemos a hablar de esta asociación entre migración y pobreza, que sí, que es cierta. O sea, de hecho, los migrantes recientes ganan, de hecho, en promedio un 15% menos que los trabajadores uruguayos para una misma tarea y bajo las mismas condiciones. Y cuanto más baja la remuneración, más grande la brecha. Eso está en un estudio del PNUD que fue difundido en agosto del año pasado, un estudio que se llama Inmigración y desigualdad en el mercado de trabajo uruguayo. Entre los migrantes que se desempeñan en ocupaciones de ingresos bajos, esa brecha aumenta a un 27% de desigualdad. Entre los de ocupaciones de remuneración media, esa diferencia llega a un 10%, o sea, realmente cuanto más la remuneración va subiendo, más chica es la brecha. Y después se invierte entre las ocupaciones mejor remuneradas, cuando ahí los migrantes reciben una remuneración 14% superior a la de los uruguayos. Podríamos decir irónicamente que es cuando los migrantes se vuelven extranjeros, ¿no? A la hora de escribir sobre estas personas. Pero bien, o sea, la dimensión económica sí es importante, sí muestra una brecha mayormente desfavorable a los migrantes, pero no puede ser nuestra única capa noticiosa de interés. O sea, la mayoría de los migrantes sí son pobres, pero no son solo esto, ¿no? La pobreza no los define o no debería definirlos, porque si lo pensamos así, irremediablemente vamos a tener un retrato fallido, incompleto, y más preocupante, un retrato sesgado. Y ahí pasamos a otro tipo de sesgo, que es cuando yo hablo de la disociación cognitiva entre lo que hacemos y después de lo que nos quejamos, ¿no? Porque irónicamente este sesgo de perturbación, de incomodidad, de criminalidad que vemos en la sociedad, y que se retroalimenta incluso en países como los nuestros, que también tienen o tuvieron altas tasas de migración. O sea, por ejemplo, la forma como los migrantes son vistos en Brasil, en Chile, en Argentina o mismo en Uruguay. Después estos países se quejan del trato recibido por sus compatriotas en el exterior, ¿no? Y lo veo mucho en Brasil, eso también. Como consecuencia, terminamos siendo cajas de resonancia de la sociedad en las que vivimos si no hacemos nuestra tarea de forma crítica, y la palabra crítica es esencial en lo que yo quiero compartir, porque si no terminamos reproduciendo discursos sobre la avalancha de determinados migrantes en nuestros países y los supuestos problemas que conlleva este movimiento, pero después nos indignamos cuando somos retratados del mismo modo en Estados Unidos o Europa, por ejemplo, ¿no? Nos genera mucha indignación ver cómo nuestros conterráneos son tratados afuera, y no tenemos la misma indignación cuando repetimos estos tipos de discursos adentro de casa. Después la agenda congelada, que es algo que Alba comentaba con mucha propiedad, con las mismas fuentes, hablando sobre los mismos temas y, por consecuencia, expresando los mismos puntos de vista. Diversificar la agenda es algo fundamental y esencial para seguir incorporando voces que tengan nuevas miradas y que nos puedan nutrir. Entonces, ¿por qué un periodismo con perspectiva interseccional? ¿Por qué eso es importante
para nuestra tarea. Ahora que tengo tantas cosas abiertas acá. Bueno, para retratar poblaciones migrantes desde las múltiples dimensiones que afectan estas comunidades, para entender el contexto, porque el contexto cambia todo. Y voy a poner un ejemplo entre las nociones de etnicidad y migración en Estados Unidos y Francia, por ejemplo, para que podamos entender que el contexto cambia realmente todo. O sea, retratar poblaciones migrantes de forma justa, respetuosa y más precisa requiere de una perspectiva interseccional. ¿Qué significa en la práctica hacer eso? Considerar las múltiples dimensiones que afectan estas comunidades, pero que afectan a nosotros, ¿no? Yo no soy solo una mujer, yo soy una mujer afro, yo no soy solo una mujer afro, yo soy una mujer afro migrante, yo no soy solo una mujer afromigrante, yo soy una mujer afromigrante profesional, universitaria, que soy madre, que tengo un hijo con una discapacidad, o sea, todas tenemos un conjunto de complejidades que nos hacen personas más completas y más interesantes. Entonces, a la hora de retratar estas personas, estos seres humanos, es necesario llevar en cuenta también que también son personas con muchas capas interesantes. Y también es necesario entender contextos, especialmente contextos de dimensiones y discriminaciones varias, y hablamos acá de xenofobia. Yo quería incorporar también la noción de racismo, que es indisociable de lo que estamos hablando en el día de hoy. Y estas dimensiones son dinámicas, y acá hablo de discriminación étnico-racial, son dimensiones que cambian de contexto en cada país y que adquieren cruces muy solidificados entre etnicidad y migración. Y también sea por exceso, digamos, de calificaciones o por la falta de calificaciones, llevando en cuenta esta dimensión. Y doy dos ejemplos claros. Uno es de Estados Unidos, ¿no? Un ejemplo muy conocido, en donde, por ejemplo, latino es una clasificación racial. O sea, ahí está claramente imbricada, vinculada la noción de etnicidad y migración. Y después está el otro ejemplo, por ejemplo, de Francia, donde pasa el efecto inverso, porque allí el censo no identifica racialmente de su población, y acá usamos también raza como una construcción histórica y social dinámica, no es una construcción biológica y no es racial, que también es siempre importante aclarar eso, que ya desde hace muchos años se usa raza como una construcción social, histórica, dinámica. Y allá en Francia, por ejemplo, esa opción por una práctica colorblind, como se dice, ¿no? de ceguera hacia el color, en la práctica dificulta visibilizar la discriminación étnico-racial en un país en el que la etnicidad está intrínsecamente vinculada a la migración. Y esta invisibilización es importante porque dificulta la elaboración de políticas públicas a las poblaciones migrantes y más vulnerables. Y ahí ya paso más rápido para algunas herramientas útiles de comunicación. Primero, la herramienta crítica, que es esa lectura interseccional de la realidad, de la que detallé un poco más. Después una herramienta técnica, que era algo de que Delfina habló en la introducción de ese encuentro, que es el conocimiento de las políticas públicas y las leyes vigentes en cada país, y conocimiento primero para los comunicadores y los periodistas, para que podamos también ayudar a informar a estas poblaciones, porque muchas veces hablamos de estas problemáticas sin conocer la política pública vigente en cada país y lo que se está haciendo de hecho, y reproducimos muchas veces discursos oficiales, institucionales, sin ver a fondo si esto realmente se está cumpliendo. Entonces es importante saber en qué contexto estamos parados, qué se está haciendo, y a partir de ahí también poder informar. Y después una herramienta práctica es ese ejercicio crítico, y vuelvo a repetir esa palabra, y la empatía, que nunca sobra. Un ejercicio de empatía nunca sobra. Por fin, las soluciones posibles para no quedar solo en problemas es desarrollar, además de una visión crítica, también una visión múltiple, no solo sobre los efectos, sino sobre las causas de las migraciones,
desde la elección del tema, pasando por el desarrollo de la pauta, el proceso de reportaje y la edición, que es muy importante, como vimos, no vincular exactamente, no siempre palabras con fotos, porque estamos reforzando estereotipos. Después ampliar la agenda, incluir especialistas en el tema desde la academia, sí, que es lo que más se suele hacer, pero también desde colectivos y especialmente con personas que viven esta realidad. Entonces, incorporar mujeres, incorporar poblaciones trans, poblaciones indígenas, personas afro al protagonismo de estas notas. Igualar la mirada hacia las fuentes, porque nosotros tenemos un gran defecto en el periodismo, que es distinguir entre especialista y personaje. Entonces, igualar la mirada, porque nadie es más experto en una realidad que aquella persona que la vive. Entonces, en realidad, el personaje es el especialista. Contar historias humanas por detrás de estos flujos migratorios, más allá de los números, más allá de los posicionamientos oficiales, y yo vuelvo a repetir esto, ir a la realidad de los hechos, o sea, qué dejaron atrás estas personas para llegar acá, por qué lo hicieron, qué determina el marco legal del país en el que están y qué se está haciendo de hecho desde los organismos de Estado. Por fin, ya para terminar, contar historias también de éxito. Hay muchos migrantes, hay muchas mujeres migrantes que están sacando adelante sus vidas, que están reinventando prácticas en nuestras sociedades. Entonces, contar historias también de éxitos, de buenas contribuciones, y no solo los hechos policiales en lo que estas personas puedan estar involucradas. Reflexionar, que es algo que Alba dijo también, reflexionar sobre si es necesario detallar la nacionalidad de las personas en los titulares, si esta información no tiene relación con los hechos. O sea, 3 detenidos por robo en shopping es muy diferente de 3 brasileños detenidos por robo en shopping. O sea, todas las personas están involucradas en hechos policiales. Nuestro vecino, yo puedo estar involucrada en un hecho policial y no tener nada que ver con la nacionalidad. Por fin, mantener conciencia crítica a todo momento, también en la elección de fotos e ilustraciones. Yo insisto mucho en eso porque es donde yo veo que hay, a veces es lo más problemático, y meditar si nos gustaría ser retratadas de la manera como estamos retratando estas personas. Para concluir, una última reflexión que dejo acá a modo de realmente de compartir ideas y para dónde podemos avanzar de forma propositiva. Hay un informe, el informe referente a 2022 de la OIM, nos cuenta que Uruguay alberga personas de 89 nacionalidades, 89. Esta diversidad no se ve en los medios de comunicación ni por asomo. Así que entre estas 89 realidades que se suman al cotidiano de Uruguay, nosotros podemos contar historias personales y también universales que resuenen en nosotros y que nos lleven a reconocernos en estas personas muchas veces vistas como lejanas y como diferentes. Y yo creo que si lográramos eso, ¿no? Este logro, esa conquista, verdaderamente ayudaría a devolver al periodismo esa relevancia que deseamos mantener. Paro por acá y agradezco mucho. Muchas gracias, Denise. Súper interesante, de verdad, un gran aporte. Y una vez más, ¿no? No es solo que las palabras importan todo el tiempo, sino también los contenidos que elegimos para poner en los medios, porque eso que mostrabas también, cómo hablamos de extranjeros o de migrantes, y cuando decimos los extranjeros valoran la calidad de vida, a cuántos extranjeros y a cuáles extranjeros nos estamos refiriendo. Eso también sesga un montón la mirada y invisibiliza otra migración que no tiene nada que ver con esa vivencia. Entonces me parece fundamental esta intervención. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Anita Poullar Serra. Adelante, bienvenida. Ella es fotoperiodista, es franco-argentina y también ha estado siempre abordando temas de problemáticas sociales como la identidad, las migraciones, los derechos de las mujeres y el territorio, y que ha siempre desde el dibujo, de la performance, de la fotografía. Así que bienvenida, Anita, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Adelante.
Bueno, gracias por la invitación y bueno, a todas las organizadoras. Y bueno, gracias Denise, muy lindo escucharte. Yo quisiera escucharte como 3, 4 horas, sí, pasar el día con vos. Y está bueno porque, bueno, anoté un montón de cosas que estuviste diciendo y como que voy a poder retomar desde justamente ese lugar específico, ¿no? Que es la imagen y que es tan importante hoy la imagen, ¿no? Y como decías, que ya no solo consumimos, sino las producimos, todo está en vivo, todo está en las redes todo el tiempo. Así que voy a ir un poco por ahí. Bueno, como decía, bueno, yo soy franco-argentina, así me autopercibo, denomino, todavía no tengo la doble nacionalidad, pero recién después de 10 años de lucha tuve un DNI permanente, y es algo, bueno, que es parte de mi reflexión, obviamente. Soy migrante entonces en Argentina, y eso me ayudó también a entender que Andrea era hija de migrante en Francia también. Entonces como una reconstrucción de la historia familiar a partir de una decisión propia, un movimiento propio que yo emprendí para instalarme acá en este querido país. Primero, pongo esta imagen, siempre lo hago también en mis talleres, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos una palabra en el buscador de Google? Siento que a veces funciona un poco como ese imaginario colectivo que tenemos, que tiene la sociedad, ¿no? Y cuando ponemos la palabra migrantes, bueno, tenemos muchas veces estas imágenes del movimiento, del momento de cruzar la frontera, del camino, y obviamente yo cuando veo estas imágenes me genera solidaridad, empatía, ganas de acompañar, pero lamentablemente también estas imágenes en la sociedad llegan a generar todo lo opuesto, un poco por lo que decíamos, ¿no? Como que el migrante tiene una vida antes, tiene una vida después, el ser migrante, ese camino es mucho más largo que solo el camino efectivo, físico, sino que son procesos y construcciones de vida, proyectos. Entonces, ¿cómo? Un poco desde las narrativas visuales, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar para ampliar los imaginarios colectivos sobre las personas migrantes, ¿no? Es una pregunta que yo me hice, trabajo sobre el tema desde 2015, un poco en Francia, en diferentes lugares, y esta es una imagen que saqué en Francia, en el campo de refugiados de Calais, que está en la frontera entre Francia e Inglaterra. Si bien está fuera de nuestra región, quiero solo hablar desde la imagen, con un campo, un espacio muy estigmatizado, personas muy estigmatizadas en este campo informal que se había autoconstruido como un asentamiento, y muchos miedos, mucho racismo en los alrededores, ¿no? En los propios vecinos o habitantes de las ciudades cercanas, y un poco la idea que yo me propuse en ese momento era buscar imágenes que podía referir a la vida cotidiana que todos tenemos, ¿no? Que todos buscamos tener, y aunque estemos en estas condiciones críticas, como estar obligados a acampar, a construir desde cero un lugar para estar hasta que podamos cruzar la frontera, como igual siempre el ser humano trata de reproducir, bueno, los gestos básicos que tenemos como grupo humano, como sociedad, ¿no? Compartir, recibir, comer, celebrar, aunque estemos en un momento complicado. Y entonces estas imágenes en ese primer trabajo, que para mí fue un disparador, bueno, por ejemplo, ese living recreado desde la nada en el medio de la arena, de las casitas de emergencia, pero esa necesidad de seguir siendo y de ser humano a la par del vecino que está enfrente y que piensa que este lugar está lleno de personas muy diferentes a él, ¿no? Entonces, para mí hay un desafío desde lo visual, y Denise lo mencionaba también, ¿no? ¿Cómo podemos romper con los mitos del migrante bueno, migrante malo, y con la idea que el migrante es un otro lejano? Y ahí yo hablo sabiendo muy bien lo que es un migrante bueno, porque con esa cara que tengo, hace 10 años que en los súper, en el ascensor de edificio, en cualquier lugar, me tratan de migrante buena. Obviamente no saben a quién están hablando, entonces después de pelear durante 10 años con estas personas, empecé a aprovechar estos momentos para entender cómo construían realmente esa idea, ¿no? Y cómo verme a mí así hacía que veían otras personas de otra manera. Y a partir de estos preconceptos, prejuicios, esta estigmatización que lograba sacar un poco en estas charlas indignantes para mí, empezar a ver, ok, ¿cómo entonces puedo producir otros relatos
que vengan a romper o que intenten romper con eso. Y un poco quería poner esa cita de, justamente se mencionó, ¿no? Alba lo mencionó, el proyecto Crónicas Migrantes, yo participé el primero, que fue una serie de fotos que ahora las voy a mostrar un poco, pero una de las participantes del proyecto tuvo como esa frase que para mí sigue siendo una especie de norte de cómo hacer que el migrante nunca sea un otro lejano. Entonces dice eso: Abu Eva, la abuela que Ana, una protagonista oriunda de Perú, empezó a cuidar cuando llegó y que hoy todavía extraña. Entre cuidados y mates en su casa, la misma abuela le contó su historia, cómo su familia llegó en barco, cómo les dieron una tierra para que sembraran, cómo los extranjeros que vinieron comenzaron a levantar el país. Y ellos también fueron ayudados por el gobierno. No es que se hicieron ricos de la noche a la mañana, porque el gobierno se dio una tierra para que puedan sembrar, les dio animales para que puedan salir adelante acá en Argentina, remarca Ana, que empezó a documentarse sobre la historia argentina y cómo se construyó este país. Una historia de la cual las personas migrantes fueron y son parte, como los padres de Abu ayer, o como Ana, Juana, Andrea, Susana y Patricia, que eran las mujeres partícipes de ese proyecto sobre mujeres en el Bajo Flores. Entonces, este país, en particular Argentina, ¿no? tan atravesado por estas historias migrantes, ¿cómo llegamos a no ver que Ana es capaz alguien que fuimos hace unas décadas atrás, ¿no? O que nuestros padres, nuestros abuelos fueron? Entonces, para mí ahí también hay algo como para meterse y para buscar historias que pueden ayudar a desmitificar este migrante lejano. Y también, para mí lo importante es que eso, los migrantes no somos solo breaking news, ¿no? Entonces no solo ese momento de cruce, no, algo pasa, hay algo a veces negativo, solo recortan eso y no existimos en otro momento. A mí me parece muy importante existir eso antes y después del movimiento inicial, más allá que ese movimiento en nuestras identidades, en nuestra construcción, siempre lo vamos a tener adentro, ¿no? Es un vaivén permanente también de emociones y entre el lugar de origen y el lugar de llegada. Entonces, una primera idea que me parece interesante es desplazar las narrativas de las fronteras. Con eso no estoy diciendo que no hay que cubrir lo que está pasando, es sumamente importante para la construcción de la memoria de los movimientos migratorios, para también denunciar lo que está pasando, obviamente para seguir informando, pero como narradores visuales y fotoperiodistas me parece que tenemos también que hacerle el trabajo de ir más allá y de buscar otros tipos de coberturas que pueden hablar de los migrantes en temporalidades y territorios diferentes, ¿no? Es un poco el proyecto que hice entonces con Crónicas Migrantes, Revista Anfibia y el Pulitzer Center. Justamente, bueno, Denis lo mencionaba, ¿no? Y Alba también me parece en la presentación, que colaboré también con lo de los mitos, como que las mujeres y todo vienen a cobrar planes, ayudas sociales. No es algo para nada local, o sea, eso está en todo el mundo, lo puedo decir también. Habiendo nacido en Francia. Entonces, un poco durante la pandemia, ¿no? Como que la población migrante, que muchas veces, además, por como estamos en Argentina, tiene trabajos más precarios o no legalizados, entonces hace que si no puedes salir a trabajar, no estás cobrando nada. Entonces, justamente retomando esa idea de estigmatización, que los migrantes, las mujeres en especial, vienen y esperan sentadas que bajen los pesos y las ayudas, emprendí un trabajo con unas organizaciones de las cuales yo ya estaba en contacto antes de la pandemia, que es Migrar no es delito, y los grupos de mujeres del FOL en el Bajo Flores, en Capital Federal, en Argentina, ¿no? Y un poco la idea era mostrar cómo estas mujeres justamente eran las que estaban al frente de todo en el barrio, ¿no? Ellas como ejemplos de múltiples organizaciones y grupos en este territorio. Y obviamente, ahí desde lo visual, para mí algo que fue muy importante es privilegiar también las imágenes en movimiento, haciendo algo, ¿no? Llevando adelante, mostrar la fuerza justamente para tratar de oponer un poco con esta visión, ¿no? De que los migrantes y las migrantes
solo esperan y vienen acá por nuestras ayudas sociales, nuestro sistema de salud o lo que sea, ¿no? Darle protagonismo, obviamente, en el ejercicio de esta militancia y de este activismo a través de diferentes frentes, que sea comedores, salud. En los pocos meses de empezar la pandemia, nadie sabía qué era el COVID, qué estaba pasando realmente. Hablas de distancia social en territorios donde los pasillos no te permiten tener una distancia social. Entonces, eran realmente el lugar de llegada de muchas personas para comida, información y otras ayudas, ¿no? Entonces ese trabajo fue como un poco reflexionar dentro de un contexto más de emergencia también, ¿no? Por el contexto de la pandemia y obviamente del territorio, digo, ahí había una doble estigmatización, ¿no? Migrantes en sí, pero también el territorio, ¿no? El Bajo Flores, la Villa 1114, que es un lugar muy grande en Buenos Aires, pero bastante alejado del centro, entonces muchas veces la gente lo conoce por la tele y nunca con historias positivas. Entonces había un doble reto, de alguna manera, en este lugar, ¿no? Y con las compañeras. También con esa idea un poco de desplazar las narrativas, ese es un proyecto que vengo trabajando con dos compañeras, Coral Carballo y Jessica Ábalos, desde 2017, entre El Salvador y Estados Unidos, ¿no? El Salvador lo empezamos en plena presidencia de Trump, que desafiaba todo el tiempo a las comunidades latinas y a los migrantes, que con un vocabulario que... Bueno, que no quiero repetir acá, pero bueno, realmente este contexto es lo que nos inspiró a trabajar sobre los migrantes entre El Salvador y Estados Unidos, pero bueno, desde perspectivas también desplazando las fronteras, ¿no? Y pensando la migración como un movimiento, un fenómeno histórico, o sea, que existe hace décadas, obviamente hace siglos en la humanidad, pero en el caso de El Salvador decidimos trabajar a partir de un pueblo, Intipucá, donde no pasa nada, no hay nada, pero sí la gente desde los años 60 se va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este lugar, no? ¿Cómo el lugar de salida queda impactado por las personas que deciden irse, ¿no? ¿Y cómo vamos a contar eso? ¿Cómo vamos a contar los que se fueron hace 60 años? ¿Cómo vamos a contar los que se fueron hace 20? ¿Cómo vas a contar el que no sabe si se quiere ir o no? ¿Y cómo vamos a contar qué pasa del otro lado, ¿no? Entonces el primer abordaje visual, para volver un poco a ese tema, fue justamente explorar el territorio. ¿Cuáles son las señales en el lugar dejado de la persona que se fue? O de cómo permea la otra cultura, en ese caso la de Estados Unidos, dentro de ese territorio, dentro de ese pueblito tranquilo y con abuelitos y jóvenes. Entonces empezamos a escanear el territorio, como por ejemplo este patio con esa Estatua de la Libertad que trajeron por tierra para poner en el patio de la Casa de la Infancia. Pequeños detalles que no sabemos dónde estamos, porque al migrar nuestro territorio, el espacio se transforma, ¿no? No es que no pensamos más en el lugar de salida, y no es que solo pensamos en el lugar de llegada. Se reconfigura un poco las geografías emocionales y personales de una manera diferente. Entonces, prestamos atención en los interiores de estos pequeños detalles que nos muestran que siempre hay una parte nuestra que está un poco en un allá lejano, ¿no? Con la izquierda, en realidad, es una imagen en Estados Unidos, con la hamaca tradicional en el living, y a la derecha, al revés, es un living en Intipucá, en El Salvador, ¿no? El lugar de los que se fueron, que estamos esperando que vuelvan, y también, bueno, como decían, buscar otras expresiones visuales, ¿no? Que nos saquen un poco de lo que estamos esperando. Y buscando ideas, nosotras mismas lo que nos pareció importante en ese proyecto es que aprendimos, vinimos con ideas, ¿no? Preconcebidas, porque como decía también Denise, ¿no? Tenemos sesgos, todo el mundo tiene sesgo, todo el mundo tiene prejuicios, y algo que a mí al menos me pareció súper fuerte en ese proyecto es que eso,
dentro del sueño americano, que es ir, está el retiro en El Salvador, y también hay un sueño salvadoreño que no se pudo hacer por contextos económicos, de guerra y todo esto. Entonces, de repente vuelve a tener protagonismo también el lugar de origen, ¿no? Y que eso permite entender también desde dónde venimos y de dónde vienen estas personas que a veces solo vemos por la ventanita del cruce de la frontera y de las caravanas, ¿no? Y también, justamente, yo creo que Denise también lo mencionabas, ¿no? Pero el antes y el después, y el lugar de salida versus el lugar de llegada, digo, es una historia completa, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en los lugares donde finalmente trabajaban en Estados Unidos y las construcciones de un paraíso lejano en el lugar de origen con la posibilidad de volver en algún momento. Más intentos, más búsquedas visuales como para irrumpir un poco en estas narrativas mediáticas más tradicionales, como superponiendo dos imágenes entre el lugar dejado y el lugar de llegada. Se genera un paisaje muy propio, que es el de los migrantes que viven entre El Salvador y Estados Unidos. Y también me parece interesante ver de qué manera podemos abrir las narrativas a la participación de la comunidad misma, ¿no? Como periodistas, fotoperiodistas, no somos dueños y dueñas de la verdad o del arte de relatar. Me parece que nos podemos dejar sorprender también por lo que puede hacer la comunidad misma, o invitar con determinadas metodologías a que sean partes de sus propios relatos. Y en ese mismo proyecto lo que hicimos, tenemos unos 60 participantes entre ambos territorios, e invitamos, a la par de hacer un retrato, así que los muestre obviamente en su vida cotidiana, en otros momentos, los invitamos a dibujar sus árboles genealógicos, usando dos colores para mostrar quién estaba en Estados Unidos y quién estaba en El Salvador, ¿no? Este proceso mismo es otro tipo de conversación, es otro tipo de relación con las personas, porque también en las coberturas no importa solo el resultado, importa cómo nos comportamos, cómo hacemos, cómo interactuamos con las personas de quien pretendemos contar y difundir las historias. Entonces, fueron momentos como súper interesantes, y también decidimos trabajar con personas no migrantes, pero impactadas por la migración de sus seres queridos y de sus familias. Entonces, cada árbol es como un mapeo de la división familiar y del encuentro de dos países en la vida de una misma persona y de una familia, ¿no? Esto fue algo que fue una intuición que tuvimos, y cuando pudimos exponer el trabajo una vez en Estados Unidos, en Nueva York, fue muy interesante porque una colega periodista que venía para hacernos entrevistas sobre el proyecto se puso a mirar el árbol y en vez de hacernos unas preguntas se puso a pensar sobre su propio árbol y empezó a dibujar mentalmente cómo sería su árbol genealógico. Entonces de repente ella también era una migrante y se estaba haciendo esto en su cabeza. Entonces una herramienta sencilla que de repente puede captar a las personas, ¿no? Y también me parece que el periodismo puede buscar otros lugares, los proyectos periodísticos de investigación pueden buscar otros lugares para existir, ¿no? Parte de ese proyecto lo transformamos en pequeñas revistas que fuimos a dejar en los locales de la comunidad salvadoreña en Washington. Entonces de repente mujeres haciéndose el pelo estaban leyendo acerca de esa historia, y empezamos también a expandir el proyecto con hacerlo de los árboles en diferentes eventos, ¿no? Con tantos colores como necesitan las personas para hacerlo. Y también, para cerrar, ¿qué hacemos? ¿Por qué no podríamos hablar con nuestras propias voces, ¿no? Y quiero cerrar con algo que yo hice en un momento un poco de crisis, acá, estando en Argentina y estando sin conseguir los papeles. Hice, como no me estaban dando el DNI, hice un DNI, un libro que se llama DNI, que es un libro de 100 páginas con todas las pruebas de mi argentinidad y mi pertenencia al país por muchos motivos, ¿no? Viene una película en Francia que dice que los migrantes no es que son sin papeles, tienen un montón, pasa que nunca tienen el bueno que les están pidiendo. Entonces hice como este librito con justificaciones divertidas, es muy satírico el objeto, obviamente, que podía como demostrar que sí, yo estaba viviendo acá, que era parte y que estaba integrada
Entonces, bueno, puse fotos de novios que me habían sacado para también decir, mirá, hasta tuve novios argentinos. Pregunté a personas, así amigos, colegas, que manden una frase para expresar por qué para ellos era parte del país. Entonces una me puso que porque bailaba chacarrera muy bien, entonces puse una foto mía bailando chacarrera. También agregué como unas citas que me parecían súper interesantes. No me pregunten de dónde soy, pregunten dónde soy local. Un poco, bueno, todo eso para jugar con esta idea de la identidad y pertenencia, y quién define esto, en qué momento empezamos a ser parte, podemos ser parte sin dejar de ser parte del otro lugar. Son muchas preguntas también que atraviesan la migración y que son sumamente interesantes también para tratar, y que hace para mí que eso, el migrante no es un otro lejano y que todos podemos investigar un poco nuestros propios caminos, historias familiares, y encontrar ideas y cosas que nos acercan al otro. Eso. Anita, muchas gracias, súper interesante los diferentes abordajes, creo que hacen también una mirada diferente y también realmente enriquecedora. Muchas gracias. También eso de la experiencia, ¿no? De la propia vivencia agrega un montón. Bueno, bienvenida Amanda Marton, que también tiene historias personales así atravesadas, así que ella es editora de Anfibia Chile, también ha sido muy premiada por su trabajo sobre migración, y si quieren leo alguno de los premios, pero igual ya la queremos escuchar sobre todo. Aquí recibió el Premio Sudamericano de Periodismo sobre Migración, que otorga OIM, y el Premio de Periodismo sin Etiquetas de ACNUR, y también el Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos. Bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, qué gusto escucharlas a todas en esta presentación. Y bueno, vamos a tener, se darán cuenta, me tocó ser última en esta oportunidad, vamos a tener algunos puntos de encuentro, pero esa es la gracia, ¿no? Encontrarnos y reflexionar sobre eso, y también tener visiones quizás un poco distintas sobre algunas cosas. Estoy compartiendo ahora mi pantalla, me avisan por favor si logran verla. ¿Sí? Genial. Entonces, empecemos. Creo que hay algo muy interesante en el nombre de este evento, que es justamente plantear ese título, ¿no? Titulares sin sesgo, que nos invita a volver quizás a los orígenes de nuestros estudios o de lo que es el periodismo como tal. En periodismo nosotros sabemos que jamás debiera haber un sesgo en un titular, lo cual no quiere decir que esto no se produzca. ¿Logran ver mi pantalla? No, perdón, es que yo las veo un poco pegadas y No, si es yo así. ahora veo a Amanda Marton, dice que estás compartiendo, pero no veo. ¿Ustedes ven todo negro también? Sí. Uy. Sí. Tenés que hacer bueno, doble clic para que se abra la pantalla. Creo que ese es el tema. Sí, ya está hecho. Yo creo que se quedó un poco pegado, pegado acá. Pero aprovecho de entonces para no atrasarlos mientras tanto. Había un comentario en el chat, en las preguntas y respuestas, que me pareció bien interesante, que era como, ¿cómo podemos retratar o hablar de personas que están en una situación compleja o no? Creo que la pregunta iba apuntada a temas de imágenes, que por supuesto que mi colega Anita puede profundizar mucho más, pero creo que en periodismo hay algo que sí podemos hacer y que no estamos sacando provecho suficiente hasta hoy, que es el tema de las ilustraciones, ¿o no? Ilustrar algo es una gran oportunidad para los artistas y muchas veces incluso artistas migrantes para poder representar algo que quizás sea un poquito más complejo. Cuéntenme si ahora sí logran ver la presentación, espero que sí, porque esto de hacer tiempo no es lo mío. Sí, perfecto. Fantástico. Entonces después Anita podrá complementar la información, pero bueno, como les decía, algo que me llama la atención es que los titulares siempre debieran ser sin sesgo, ¿no? El sesgo de lo que sea, ya sea un sesgo político, un sesgo ideológico, un sesgo de género u otro. Entonces, esta invitación a este foro me hizo reflexionar un poquito sobre
lo que nosotros hablamos en los orígenes del periodismo, ¿no? Es decir, ¿por qué comunicamos? ¿Por qué tomamos la decisión de comunicar? Y seguramente las escuelas de periodismo nos han dicho muchas cosas, entre ellas que la historia, da lo mismo cual sea, pero la historia jamás se puede escribir sin tener en cuenta el registro diario de los hechos que va haciendo la prensa, ¿o no? Es más, si nosotros tomamos los libros de historia y después leemos, por ejemplo, las entrevistas que se realizaron a ciertos personajes en la época, vamos quizás tener una visión distinta de cómo era un personaje político, ¿no? Que quizás no era tan genial o no era tan complejo como pareciera ser en los libros de historia. Entonces, me parece que la historia y el periodismo se complementan bastante bien. Y al mismo tiempo, como el periodismo sirve como canal de expresión de la sociedad, va a impulsar cambios en la historia y desarrollar nuevos conocimientos, fundamentar la libertad de las personas y de las sociedades, etc. Entonces, eso es lo que nos pasa un poco en la escuela de periodismo. Pero si nosotros nos detenemos a lo que se habló, o el objetivo de este conversatorio, ¿no? De hablar de mujeres y migración, ¿qué es lo que es? ¿Cómo estamos construyendo esas historias? Vimos que había Denise y Anita profundizaron sobre eso, ¿no? Profundizaron sobre cómo se está mostrando a las personas migrantes en los medios de comunicación. Y me gustaría mostrar, en línea con lo que mostró Denise, Anita, qué es lo que pasa cuando nosotros simplemente vamos al gran registro histórico que tenemos hoy, que es Google, ¿o no? Más allá de que nos gusten los libros, las redes sociales y por supuesto el Internet nos colaboran muchísimo en la construcción de la historia. ¿Qué pasa si googleamos entonces mujeres migrantes? Hice el ejercicio ayer. Y si googleamos mujeres migrantes, nuevamente nos da las imágenes en la línea de lo que salía con la búsqueda de migrantes, como mostró Anita, personas sin fronteras, muchas con niños, con niñas, con infancias. Vemos ahí que también hay, bueno, mujeres de razas distintas, pero siempre cruzando fronteras, atravesando algo, ¿no? Como si la única manera de migrar fuera esa. Y creo que acá varias de nosotras ya hemos hablado que somos migrantes y por suerte, me imagino que no sé en el caso de todas, pero en mi caso yo pude emigrar fácilmente tomando un avión y llegué al aeropuerto y bueno, ahí sí tuve un episodio de violencia importante porque iba vestida con polera, pantalón y chala y un guardia de seguridad al quien le pregunté algo me dijo, ¿pero de dónde eres? La gran pregunta que decía Anita, ¿no? Y cuando le comenté que venía de Brasil, me miró de pies a cabeza y me dijo, pero vas vestida así, como si tuviera, por ser brasileña, que estar vestida de una determinada manera. Tenía 17 años, por lo que sabemos que ese acto es un acto de violencia en muchos sentidos, ¿no? Sexista, xenófobo. Bueno, si pensamos en la infancia también no era algo para decir a una menor de edad, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que existen distintas maneras de migrar. Migrar por la frontera no es la única forma como hoy las mujeres están migrando. Entonces, el registro histórico de Google está fallando, ¿no? ¿Qué pasa cuando buscamos mujeres migrantes en noticias? De partida no se encuentran tantas noticias, ¿sí? Si se fijan, esa fue una búsqueda realizada ayer y encontramos ya datos ya de hace un mes o más. Salvo por la primera noticia, que sí es un titular muy bien hecho por El País, habla mujeres migrantes extraordinarias pero anónimas, da cuenta de una realidad bastante interesante, ¿o no? Y más en profundidad, pero después sí íbamos bajando en la búsqueda, nos encontrábamos con que la situación de mujeres migrantes en Chile, por ejemplo, tienen una menor inserción en el mercado laboral. Nuevamente la imagen, como decían mis colegas, tienen alguna representación muchas veces del color de la piel para tratar de indicar que las personas son distintas al, entre comillas, clásica persona chilena. No sé qué significa eso, pero los chilenos tendrán su propia imagen, autoconcebida, etc. Entonces, si nuestro repositorio de historia no está mostrando realmente todas las historias, estamos muy mal, ¿no? Porque eso es lo que va a quedar en el imaginario colectivo y lo que queda para el futuro.
y además está cargado de estereotipos. Entonces, en base a eso, me gusta hacer un par de recordatorios que son de una charla muy bella que da Chimamanda Ngozi, no sé si todos la conocerán, pero es una escritora nigeriana que se dedica específicamente a escribir de ficción, no escribe prácticamente nada de no ficción, pero que ella en una de sus charlas TED que se llama El peligro de la historia única, que los invito a reflexionar, escucharla, leerla, porque se convirtió en un libro y reflexionar, ella habla mucho de eso, ¿no? Que todas las historias nos convierten en quienes somos. Y por supuesto, por ejemplo, si hablamos, no sé, de una persona de Brasil y uno habla de samba, fútbol, carnaval, sí, Brasil es esto, pero es mucho más que esto, ¿no? Y yo como mujer brasileña quizás tenga algún vínculo con esos elementos, pero no van a ser exclusivamente esos. Entonces, un recordatorio que nos deja Chimamanda que me parece muy interesante es eso, que insistir solo en las historias negativas o estereotipadas supone simplificar una experiencia y pasar por alto otras muchas historias que también me o nos han formado. Entonces, ella habla de que finalmente el problema de los estereotipos no es que existan, no es que sean falsos, pero que son incompletos y que convierten un relato en un único relato. Y esta frase final para mí es un recordatorio importante de lo que tenemos que hacer los comunicadores, ¿o no? Cuando contemos algo tenemos un poder en nuestras manos, entonces tenemos que contar muy bien porque vamos creando un imaginario público que finalmente va a quedar para el registro histórico o el registro, bueno, en Internet como mostrábamos anteriormente, ¿no? Otro recordatorio que dice Chimamanda que va relacionada directamente con eso es este, dice, poder es la capacidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de dicha persona. Y el poeta palestino Murid Barghouti escribe que si quieres desposeer a un pueblo, la forma más simple de conseguirles contar su historia y empezar por en segundo lugar. Entonces comienza la historia con las flechas de los nativos americanos, sino con la llegada de los británicos y obtendrás un relato completamente distinto. Comienza con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano y tendrás un relato completamente distinto. Entonces, esos recordatorios o esos mensajes que están dentro de la charla de Chimamanda me parecen muy poderosos y una buena reflexión para nosotros que ejercemos periodismo todos los días, ¿o no? Vamos a empezar a contar la historia de una mujer migrante cruzando la frontera o vamos a comenzar la historia diciendo quién era ella antes de cruzar esa frontera y qué la impulsó o la obligó en muchos casos a realizar ese cruce. Vamos a contar que quizás, no podemos negarlo, pasa en muchas partes que una mujer migrante quizás fue detenida y ahora fue detenida por microtráfico, o vamos a contar que para poder cruzar la frontera, porque un estado cerró esa frontera, ella tuvo que realizar estas acciones porque se vio obligada o fue forzada a cometer algún delito. Es decir, desde dónde nos paramos a contar la historia puede tener un resultado, una consecuencia inmediata en las reflexiones finales que vamos a sacar sobre un fenómeno, ¿no? Y cuando cubrimos sobre personas migrantes, en específico en este caso sobre mujeres migrantes, vemos que hay dos lados de la moneda, ¿no? Por un lado, es cierto que la migración de mujeres no ha cambiado tanto en las últimas décadas, pero cada vez son más las mujeres que migran de forma independiente para trabajar, recibir educación o como cabezas de familia, lo cual ya habla, ya que estamos en un conversatorio sobre de ONU Mujeres, ya nos habla de lo que es ser mujer en la región en los últimos años, ¿no? Las mujeres han surgido más en el mercado laboral, muchas de ellas han tomado la decisión de ser madres solteras, son las cabezas de su familia y toman la decisión de emigrar muchas veces para mantener a sus familias. Pero al mismo tiempo que vemos estas mujeres más empoderadas,
también sabemos que son las mujeres, niñas y personas de las disidencias sexogenéricas, que me parece importante poner acá, quienes sufren mayor discriminación y pueden ser más vulnerables a los malos tratos. Entonces, en esa situación que tenemos esos dos lados, ¿qué es lo que vamos a contar? ¿Podemos obviar una de esas realidades o no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí nos abre como periodistas una serie de preguntas, razones por las cuales conversatorios como este siempre van a ser necesarios, que es cómo abordar el recorte de una vida humana. Como hablábamos, el proceso de migrar en sí es súper acotado, pero nos convierte en migrantes de por vida, ¿o no? Creo que todas acá coincidimos que una vez que se migra por siempre, no importa que uno ya tenga la cédula de identidad, que ya tenga la doble nacionalidad, que ya tenga todo, siempre hay algo que queda, ya sean nuestros acentos, nuestras presentaciones, cómo nos vemos, cómo nos portamos, las músicas que consumimos, etc. Al mismo tiempo, ¿con qué tono vamos a modular la voz para poder reflejar los distintos conflictos a los que las personas migrantes se ven sumergidas? ¿Cómo nos vamos a acercar a escuchar? ¿Y cuánto tiempo tenemos para escuchar esas historias, no? Porque una cosa es contar una crónica diaria en el periodismo del día a día, y otra cosa completamente distinta es poder hacer un reportaje en el que quizás podamos compartir mucho más tiempo con una persona y entenderla en su complejidad. Otra pregunta es cómo no caer en otra historia más sobre migrantes y en ese sentido tratar de atraer a las personas que hasta el momento se ven un poco reticentes a acercarse al mundo de la migración. Es una cobertura que está respondiendo a la inmediatez, tenemos que publicar eso porque ocurrió hoy, o hay una agenda editorial. Y si hay una agenda editorial, ¿cuál es la cobertura editorial que queremos dar a una noticia? ¿Podemos solamente replicar lo que están diciendo las autoridades, incluso cuando caen en falsedades? ¿O vamos a tomarnos el tiempo de realizar una verificación y poder tomar la decisión si publicamos o no lo que esa autoridad está diciendo? ¿Cómo llegar a un público más amplio? Todas esas son preguntas que se nos van abriendo cuando cubrimos migración y en específico cuando nos encontramos con una interseccionalidad como esta. Entonces los retos son muchos, ¿o no? Como periodistas deberíamos pensar en cómo proyectar las migraciones en el corazón de las dinámicas sociales. Deberíamos hablar, como dijeron mis compañeras anteriormente, antes, durante y después de cruzar una frontera. Deberíamos conectar el proceso migratorio con otros elementos de la vida, ¿o no? Con el trabajo, con la educación, con la salud, con los trámites, con la espiritualidad, con las redes de apoyo. En el caso de Chile, por ejemplo, en los últimos años muchas personas de Haití han llegado al país y todavía no aprenden el español. Entonces se vio la necesidad de incorporar, por ejemplo, traductores o intérpretes en clínicas y maternidades para que pudieran respetar el derecho a una determinada forma de ejercer el parto por parte de esas personas que tenían sus propias creencias. Y por supuesto considerar otras interseccionalidades. Todas esos son retos y reflexiones que debieran darse en las salas de reacción. Entonces destaco acá algunos proyectos, ¿o no? Ya comentaron, algunos colegas ya comentaron de este proyecto hermoso en el que tengo el gusto de trabajar actualmente en Amfibia Chile, que se trabaja con OIM de Argentina y de Chile, Amfibia Chile y Amfibia Argentina, que es Crónicas Migrantes, que llega a su tercera versión. Y creo que lo interesante que muestra Crónicas Migrantes es que es posible contar otras historias de migración, incluso sin tocar tanto el tema de migración. Es decir, tomamos como protagonistas en muchos casos a las personas que son personas migrantes, pero les damos un foco sobre lo que están haciendo con su vida y la migración pasa a ser algo casi que secundario, ¿no? Como les decía, es imposible quitar el aspecto de la migración porque es una reflexión que va a estar de por vida por muchos elementos como el duelo migratorio, pero que es posible contar historias más allá de este. Entonces, por ejemplo, les pongo acá algunas historias de mujeres que me parecen interesantes de la última versión como esta, que es el almuerzo de las hermanas Joseph. Y cuenta, ¿o no? Belén del Castillo, que es la periodista, es una periodista chilena, toma la decisión de contar la historia de Erika y Michi, que son haitianas, y que las dos tienen el apellido Joseph.
Pero el apellido Joseph no es porque ellas fueran parientes, sino porque es muy común que en Haití se ponga ese apellido a las personas huérfanas o que no tienen documentos. Entonces, si uno no sabe cuál es, pone Joseph, ¿sí? Ellas no son parientes, pero se convirtieron, se conocieron en el activismo y se convirtieron en hermanas desde el activismo. Una creó una consultora, la otra una fundación, y acá se reúnen y están listas para pronto presentarse en el tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos en Buenos Aires. Entonces, qué bonito es esto, ¿no? Mostrar a las mujeres, sí, con algunas identidades que son propias de su nacionalidad, del hecho de que emigraron, pero que se unen y se unen como agentes de cambio. No solamente cuentan sus historias migrantes, sino que cuentan su aporte a la sociedad. La rebelión de las enfermeras es otra historia, de esta vez de un colega argentino, de Oscar, en que él cuenta de una serie de reclamos por el reconocimiento profesional de la enfermería en la provincia de Santa Fe, y que una de las particularidades importantes es la fuerte movilización callejera. Y dentro de esa fuerte movilización hay un protagonismo de migrantes peruanas que se dedican a la enfermería. Y cuenta en la crónica la historia de dos hermanas, Lucila y Marlene, que son hermanas, compañeras de lucha y referentes de enfermería. Entonces, hablamos de migración, pero hablamos del aporte, ¿o no?, de las personas migrantes. Y en este caso, para un cambio social importante, que es el reconocimiento de la enfermería, de una carrera que sabemos que es fundamental y que quedó en evidencia durante la crisis del COVID-19. Entonces, nuevamente, tenemos elementos de migración, pero vamos un paso más allá. Otra historia que me parece muy interesante que publicamos no hace tanto en Anfibia era un proyecto muy bonito que lo hicimos junto con la Fundación Avina, que se trataba de pensar en Chile, el nuevo Chile, ¿no? Ustedes sabrán que en Chile estamos pasando por un proceso constituyente, que más allá de si va a resultar o no, es un objeto de análisis muy interesante, que además se da en los 50 años del golpe de Estado, que marcó la vida de tantas personas, entre ellas la de mi propia familia, ¿no?, que fue exiliada, y por eso tengo esa doble nacionalidad y condición. Y teníamos entonces el desafío de pensar el Chile del futuro. En la dictadura, entre muchas cosas que hizo Pinochet, una de las que hizo fue tratar de borrar cualquier diferencia identitaria entre los chilenos, porque para él era muy importante el aspecto de la patria o el Chile, como si solo hubiese un Chile. Entre esos borró prácticamente los pueblos originarios o los nombres de los distintos pueblos originarios, y también, por supuesto, el de las personas migrantes, ¿no? Era nefasto que hubiese tantas particularidades en Chile. Entonces, dentro de ese contexto, considerando una inmigración importante que ha sufrido Chile en los últimos años, o que ha ganado Chile más bien en los últimos años, la invitación era reflexionar sobre el nuevo Chile y la mezcla que se da en los distintos territorios entre personas migrantes y chilenos. Y ahí hicimos dos historias particulares. Una era de la escuela, porque ya 7% de los estudiantes hoy en Chile son migrantes. Entonces, una de las historias que hicimos, en este caso lo hizo una periodista peruana, La Lucero, junto a Freddy Velázquez, que es un periodista chileno, fue llevarlos a las escuelas, distintas escuelas de Santiago, para tratar de mostrar cómo se daba la integración de los estudiantes. Y dentro de ese proyecto, las mujeres tenían un protagonismo bastante importante. Por ejemplo, una de las grandes iniciativas era la de Cecilia Enríquez, que tiene un proyecto hermoso, los invito a buscarlo después, que habla que todas las personas son migrantes, ¿no? Porque ella vincula la migración con cualquier, más bien la migración no sería el tránsito solamente, sino un sentimiento como lo es el duelo migratorio. Entonces mostraba que finalmente, por mucho que sí hay discursos de odio, etcétera, en los estudiantes, en las niñeces, y por eso hay que confiar en las infancias, había una integración muy importante en los colegios. Entonces, esta es otra manera de contar estas historias, ¿o no? Sí, vamos a hablar de migración, pero hablemos de la responsabilidad que tiene el país que les recibe a estas personas migrantes o a estas niñas migrantes
para abordar el aspecto de la migración e iniciar la integración, porque estos niños después quizás sean puntajes nacionales, van a entrar a universidades y cuando entren lo van a reconocer como una persona chilena, lo van a reconocer como migrante. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado en el reconocimiento de esas personas, ¿no? En la misma línea, escribimos junto a Catalina Infante, que es una periodista argentina-chilena, esta historia que es Así es el nuevo Chile, amor y mixturas, que habla finalmente de las relaciones de amor entre personas migrantes y personas chilenas y cómo se va dando esa integración, ¿no? Cómo finalmente a través de la migración también vamos mezclando algunas identidades. Yo siempre comento que con mi marido, que es chileno, nosotros pasamos del portugués al español de una manera indiscriminada y cuando no sabemos qué demonios decir en un idioma, decimos sin ningún problema el siguiente. Y nos entendemos así. Y en nuestras integraciones sociales siempre está el factor Brasil y siempre está el factor Chile. Son fiestas patrias mixtas, en nuestras comidas nuestros amigos han podido probar comida brasileña, así como mis amigos brasileños han podido probar comida chilena. Entonces se va generando esa mezcla y que es una mezcla súper linda porque finalmente en nuestro día a día las personas a nuestro alrededor van aceptando o complementando algunos elementos claves de la migración, como lo es la comida, ¿no? Qué cosa tan maravillosa poder comer algo distinto y poder hacerlo casi todos los días. Tengo amigos que hasta hoy me piden para su cumpleaños que les prepare brigadeiros y con gusto les hago un brigadeiro, ¿no? Pero si bien todas estas son historias muy lindas sobre migración y son maneras de contar la migración, perdón, no podemos obviar que la migración también puede tener un proceso complejo. Específicamente, ya que estamos en un conversatorio sobre género, hago énfasis en la dificultad que es migrar para una persona miembro de una disidencia sexogenérica. Esta es la historia, diré su nombre, Emi. Ese no es su nombre real, es un nombre que tuvo que ser alterado porque ella es solicitante de asilo. Emi es una persona que conocí hace varios años cuando realicé un trabajo sobre migración trans. Emi salió de su casa a los 17 años porque la amenazaron de muerte en Venezuela. Salió de su casa a los 17 años sola, caminando, y empezó un periplo cruzando fronteras de toda Sudamérica. Su historia es terrible, es muy fuerte porque pasó por supuesto, una serie de elementos de violencia, violencia de género, transfobia y muchas otras cosas. Y al mismo tiempo siendo menor de edad, ¿no? Entonces hablábamos de interseccionalidad acá, teníamos muchísimas, teníamos un factor de edad, teníamos el factor de disidencias, teníamos el factor de migración, por supuesto, entre otras cosas. Y tenía el reto de contar su historia, porque me parecía muy valiosa su historia para mostrar que todavía estamos al debe en Latinoamérica en aspectos de migración y en específico de migración para disidencias. Pero no podía quedar solo con eso, ¿no? Porque finalmente Emi, por supuesto, es una persona que fue víctima y pasó por un proceso muy complejo, que es la razón por la cual se convirtió en la primera mujer trans venezolana que solicitó asilo en Chile. Pero Emi es mucho más que eso. Emi es una chica que tomó la decisión a los 17 de emigrar. Por mucho que haya sido por un episodio de violencia, ella tomó la decisión y decidió por ganas propias de no regresar a Venezuela. Hay un momento en que había la posibilidad de que ella regresara y ella toma la decisión de no hacerlo. Y esa es una decisión que no podemos dejar de lado, ¿no? No podemos decir que los migrantes no son finalmente quienes dominan su propia realidad, aunque es por supuesto que hay factores que influyen en que no puedan tomar decisiones solos o se vean obligados a ciertas cosas, pero sí son capaces de tomar decisiones. Entonces también quería mostrar a Emi como una chica que también era empoderada, que grabó videos en TikTok, que logró recolectar plata, que finalmente llega a Chile y eligió Chile porque era el país de Daniela Vega, porque era el país en donde se firmaron algunos acuerdos importantes para la comunidad LGBTIQ+.
y que hoy, por mucho que esté a la espera de su asilo, de su solicitud de asilo, que se ha tardado una serie de documentación, sí pudo iniciar su transición de género, sí pudo hoy mostrarse como una chica más abiertamente sexualizada, porque es su decisión mostrarse como tal, muy femenina, que tiene su propio trabajo, etc. Entonces, a lo que voy con esto es que hay historias que pueden ser muy complejas y que tienen una serie de factores de violencia o de todos estos estereotipos que hablábamos anteriormente, porque estos estereotipos también pueden ser correctos, pero no son lo único. Entonces, si vamos a contar las historias de estas personas, ojalá contemos también con esos niveles de complejidad, con ese claro oscuro que tienen. Y finalmente, si hacemos ese ejercicio, ahí sí vamos a llegar a lo que les decía en un comienzo, que es finalmente por eso comunicamos, ¿no? Que ese recordatorio constante para registrar realidades que no pueden quedar en el olvido y que ojalá a partir de mañana aparezcan en Google o en los libros de historia, para impulsar cambios en la historia, para desarrollar nuevo conocimiento y para que contribuyamos finalmente a sociedades más justas. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. La verdad que súper interesante. Creo que se nos fueron, obviamente que el tiempo se nos fue mucho más de lo que teníamos previsto, pero por eso un poco quiero desestimular al intercambio, pero no porque no tenga muchas ganas de seguir hablando, que la verdad creo que seguir escuchándola sería súper bueno. No sé si esto lo que nos hace es comprometernos para otro próximo encuentro y seguir con este trabajo de intercambiar, de compartir experiencias y de ayudar justamente en este abordaje. Un poco yo pensaba, ¿no? Que el periodismo es un lugar de lucha política, como decía Butler, pero inevitablemente no hay objetividad, digamos. Entonces, qué importante seguir construyendo esta mirada, esta sensibilidad, esta empatía, ¿no? Porque creo que un poco el debe, quizás, de estos talleres y que siempre queremos es cómo acelerar, cómo poner otra mirada, o sea, qué medidas concretas podemos hacer para llegar a una mirada, a un cuidado, a un respeto, desde el titular hasta el tratamiento, a la elección, a la foto, a todo, ¿no? Una de las preguntas que había quedado en el chat era si había que poner la cara de la persona o no ponerla, y bueno, quizás hay como 1000 cosas como o sea, creo que es un poco amplia porque seguramente tenemos como 1000 casos de que sí es bueno poner una persona, una imagen para justamente deconstruir, pero a la vez ese cuidado de que no sea como justamente caer en estereotipos. Ahí Samuel pone una pregunta rápida: ¿cómo visualizan desde la OIM la denominación expatriado para los migrantes? Creo que eso es para que OIM conteste directamente luego, no sé si en otro momento, o quizás Samuel lo mejor es que contactes a Lucía, o Lucía dejales mail o algo y siguen profundizando. No sé si alguna de las panelistas quiere decir algo a modo de cierre. Las invito a abrir micrófono o lo que sea. Bueno, yo rápidamente, gracias por este espacio, la verdad, súper inspirador, o sea, con ganas de eso, de seguir charlando, de escuchar a eso. Es muy valioso hablar con otros colegas de otros territorios también y que tienen otros abordajes, digo, herramientas, ¿no? Desde el texto, la imagen, desde ser editores. Así que no, gracias, me parece necesario. Yo me voy también con más cosas para pensar y para seguir como mejorando. Así que no, gracias, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias de nuevo entonces a Denise, Amanda, Anita, Lucía, mi colega que estuvimos armando este webinar, Tania, Alba, y a todas y todos los que estuvieron siguiendo este webinar, que la verdad que una cosa que me encanta es cuando veo que los que se conectan al principio siguen conectados al final, que eso es como una cosa que quiere decir que estamos todos en la misma de compenetrados y encantados con lo que estamos escuchando. Así que bueno, nada, ojalá que sigan habiendo estas instancias, cuentan siempre con ONU Mujeres para seguir avanzando en esto, de seguir fortaleciendo comunicadores y comunicadoras, y para que la comunicación realmente refleje, ¿no? Esta mirada con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, para construir sociedades mucho más igualitarias, porque al final de todas nuestras líneas de trabajo siempre está esto de que necesitamos el cambio cultural, en todos
Entonces, la verdad, gracias a todas por estar, por su tiempo, y a todos y a todas los que están del otro lado también. Así que hasta la próxima. Sí, va a estar, perdón, típicas cosas que me olvido. Van a quedar en el YouTube de ONU Mujeres, en el Facebook también, así como termina ya queda el grabado el webinar, y vamos a armar como un paquetito con las herramientas y materiales y cosas para compartirles y le mandamos a toda la lista de los que estuvieron conectados, así hay líneas de trabajo, o ayuda o protocolos o cosas que hayan surgido en la conversación, glosarios y cosas que no, hayan sido referidos que van a ser útiles para todos en el ejercicio. ¿Dale? Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.